Saludos, mi querido explorador en busca de conocimientos. Hoy les traigo algo distinto, pues no hace mucho terminé de leer los primeros dos libros de la saga de la herejía de Horus. Horus, el señor de la guerra, y Falsos dioses. Así que, emocionado por la lectura, he decidido traerles un fragmento narrado y dramatizado por mi persona. Y además, en mi servidor de Discord podrán encontrar estos libros de una manera peculiar. Ahora, sin tanta dilación, este fragmento es de Horus, Señor de la Guerra. Nos encontramos en el planeta 6319, nombrado así en honor a la 63ª flota de expedición, y su mundo número 19 conquistado. Aquí, para desgracia de la Legión, Hastur Sejanos, miembro del Mournival y confidente de Horus, murió en el asedio. Varias semanas después, por fin parecía que las cosas podían empezar a relajarse y los globos lunares ya se disponían a marcharse. Pero primero debían de dar la bienvenida a un nuevo miembro para el Mournival. Gabriel Loken fue el seleccionado para este puesto. Al otro lado del elevado seto se extendía un jardín acuático, ornamental, convertido en una lobrega ruina. La altura del seto y los árboles cercanos, que en aquellos momentos se convertían en formas negras y erizadas al recortarse contra el cielo rosa, ocultaban lo que quedaba de luz solar. La penumbra sobre los jardines resultaba casi neblinosa. En el pasado, el jardín había estado compuesto de placas rectangulares de Ouslita, dispuestas a modo de losas gigantescas que rodeaban una serie de depresiones cuadradas y poco profundas, en las que habían florecido lirios y luminosas flores acuáticas en sumideros llenos de guijarros alimentados por algún manantial o fuente. Delicados helechos híbridos y sauces llorones habían bordeado los estanques. Durante el asalto de la ciudad elevada, proyectiles terrestres o bombarderos aéreos habían acribillado la zona, derribando a muchas de las plantas y haciendo pedazos un gran número de bloques. Muchas de las losas de Ulistas habían quedado desplazadas y varios de los estanques habían visto aumentado enormemente su tamaño, tanto en amplitud como en profundidad, por la acción de profundos cráteres abiertos en el suelo. Pero el manantial había seguido alimentando el lugar, llenando los agujeros de los proyectiles, a la vez que vertía el agua que rebosaba entre las losas desplazadas. Todo el jardín era un estanque llano que relucía tenuemente en la penumbra, del que sobresalían ramas enmarañadas, trozos rotos de raíces y fragmentos asimétricos de roca, en forma de archipiélagos en miniatura. Algunos de los bloques intactos, losas de 2 metros de largo y un grosor de 1 metro, aparecían recolocados, y no al azar, producto de las explosiones. Los habían levantado para formar una pequeña parcela en la zona del estanque, un espigón de piedra hundido y alineado casi con la superficie del agua. Loken se subió a la calzada y empezó a seguirla. El aire olía a humedad, y se oía el parloteo de anfibios y el siseo de las moscas del crepúsculo. Flores acuáticas con frágiles colores desaparecidos casi en la oscuridad cada vez mayor, flotaban en las aguas quietas a ambos lados del sendero. Loken no sentía miedo, no estaba modificado para sentirlo, pero registraba su ansiedad nerviosa, una expectación que hacía latir sus corazones. Sabía que estaba a punto de cruzar un umbral en su vida, y confiaba en que lo que se hallaba al otro lado de aquel umbral sería avisado. También parecía correcto que estuviera a punto de dar un profundo paso al frente en su carrera. Su mundo, su vida, habían cambiado enormemente en los últimos tiempos, con el ascenso del Señor de la Guerra y las consecuentes alteraciones de la Cruzada, y lo más indicado era que él cambiara con todo ello. Una frase nueva, un tiempo nuevo. Se detuvo un instante y alzó los ojos hacia las estrellas, que empezaban a encenderse en el cielo que se teñía de púrpura. Un glorioso tiempo nuevo, bien mirado. Al igual que él, la humanidad se encontraba en un umbral, a punto de dar un paso al frente hacia la grandeza. Se había adentrado profundamente en la irregular expansión del jardín acuático, mucho más allá de los focos de la zona de aterrizaje, situados detrás del seto, mucho más allá de las luces de la ciudad. El sol había desaparecido y estaba rodeado de sombras azules. La calzada finalizó,
El agua centelleaba al otro lado, al frente, cruzando unos 30 metros de estanque, de aguas quietas. Un pequeño montículo ocupado por sauces llorones se alzaba como un atolón, recortándose en el firmamento. Se preguntó si debería de esperar. Entonces vio un parpadeo de luz entre los árboles, al otro lado del agua, un aleteo de llama amarilla que se apagó tan deprisa como apareció. Loken abandonó la calzada y se metió en el agua. Le llegaba hasta las espinillas. Ondulaciones, círculos de intenso color negro irradiaron sobre la superficie reflectante del estanque. Empezó a vadear en dirección al islote, esperando que sus pies no encontraran de improviso la inesperada profundidad de algún cráter sumergido y dieran de ese modo un toque cómico a aquel momento solemne. Alcanzó la orilla cubierta de árboles y permaneció en los bajíos, fijando la mirada en la enmarañada oscuridad. «Danos tu nombre», dijo una voz desde la oscuridad. Habló en setoniano, su lengua materna, el argot de combate de los lobos lunares. «Garviel Loken es el nombre que tengo para dar». «¿Y cuál es tu rango?» «Soy capitán de la 10ª compañía, de la 16ª Legión de Astartes». «¿Y quién es el señor al que has jurado lealtad?» «Tanto al señor de la guerra como al emperador». Siguió el silencio, interrumpido solo por el chapoteo de las ranas y el ruido de los insectos en los matorrales anegados. La voz volvió a hablar. Solo dijo una palabra. «Ilumínenlo». Se oyó un breve chirrido metálico al abrirse la runa de un farol, y la luz amarilla de una llama brotó al exterior para brillar sobre él. Había 3 figuras de pie en la orilla bordeada de árboles, situados por encima de él. Una sostenía el farol en alto, Aximand, Torgadon sosteniendo en alto la lámpara, y Abaddon, al igual que él, llevaban puesta la armadura, y la luz danzarina se reflejaba en las curvas del blindaje. Los 3 llevaban la cabeza descubierta, con los cascos con penacho colgando en sus cinturas. ¿Atestiguan que este individuo es todo lo que él afirma ser?, preguntó Abaddon. Parecía una extraña pregunta, ya que los 3 lo conocían bien. Pero Loken comprendió que era parte de la ceremonia. «Yo lo atestiguo», dijo Torgadon, aumentando la luz. Abaddon y Aximand se apartaron unos pasos y empezaron a abrir las rendijas de una docena de faroles que colgaban en las ramas circundantes. Cuando terminaron, una luz dorada los bañó a todos. Torgadon depositó su propia lámpara en el suelo. El trío avanzó hasta entrar en el agua para colocarse ante Loken. Tarek Torgadon era el más alto de ellos. Su sonrisa tramposa no abandonó en ningún momento su rostro. «Relájate, Garby», indicó con una risita ahogada. «No mordemos». Loken le devolvió una sonrisa veloz, pero se sentía aminalado. En parte se debía a la elevada posición que ostentaban aquellos 3 hombres, pero también a que no había esperado que la admisión fuera a ser tan ritualista. Horus Aximand, capitán de la 5ª compañía, era el más joven y bajo de todos, más bajo que Loken. Era rechoncho y robusto, como un perro guardián. Llevaba la cabeza totalmente afeitada y aceitada, de modo que la luz de la lámpara relucía sobre ella. Aximand, como muchos de los miembros de las generaciones más jóvenes de la Legión, había recibido su nombre en honor al comandante, pero solo él utilizaba el nombre abiertamente. Su rostro noble, con los ojos bien separados y firmes, la nariz recta, se parecía extrañamente al señor de la guerra, y aquello le había merecido el apelativo cariñoso de Pequeño Horus, el pequeño Horus Aximand, la fiera en el combate, el maestro estratega. Saludó con un movimiento de cabeza a Loken. Y Ezequiel Abaddon, primer capitán de la Legión, era una bestia imponente. Situado en algún punto entre la altura de Loken y la de Torgadon, parecía más grande que ambos debido al penacho en forma de copete que adornaba su, por otra parte, afeitado cuero cabelludo. Cuando no llevaba puesto el casco, Abaddon sujetaba su melena de cabellos negros en alto con un manguito de plata que la mantenía orgullosamente erguida como una palmera o un postizo fetiche sobre su coronilla. Él, igual que Torgadon, habían pertenecido al Murnival desde su inicio, y al igual que Torgadon y Aximand,
compartía el mismo aspecto de nariz recta y ojos separados, que tanto recordaba al mismo señor de la guerra, aunque solo en Aximan tenían las facciones un parecido auténtico. Podrían haber sido hermanos salidos del mismo vientre, si los hubiesen engendrado al estilo antiguo. En realidad, eran hermanos en términos de fuente genética y fraternidad militar. Ahora Loken iba a convertirse también en hermano suyo. Existía una curiosa incidencia en el parecido facial de los astartes de la Legión de los Lobos Lunares con su primarca. Tal cosa se había achacado a concordancias en la semilla genética, pero, de todos modos, aquellos que recordaban a Horus en sus facciones eran considerados especialmente afortunados, y todos los hombres los conocían como los hijos de Horus. Era un distintivo de honor, y a menudo parecía como si los hijos ascendieran más deprisa y se vieran más favorecidos que el resto. Lo cierto era, Loken lo sabía, y sin lugar a dudas, que todos los anteriores miembros del Mournival habían sido hijos de Horus, y en aquel respecto, él era único. Loken debía su aspecto físico a una herencia del pálido y curtido linaje de Cetonia. Era el primer no hijo que era elegido para pertenecer a aquel círculo íntimo de élite. Si bien sabía que no podría ser así, sentía como si hubiera alcanzado tal eminencia mediante el simple mérito en lugar de por el atávico capricho de la fisionomía. Se trata de un simple protocolo, dijo Abaddon contemplando a Loken. Se ha respondido por ti aquí, y te han propuesto hombres más importantes con anterioridad a eso. Nuestro señor y Lord Rogaldorn han propuesto tu nombre. Como ha hecho usted, señor, según tengo entendido, repuso Loken. Abaddon sonrió. Pocos te igualan como militar, Garviel. He tenido el ojo puesto en ti, y confirmaste mi interés cuando tomaste el palacio antes que yo. Suerte. No existe tal cosa, repuso Aximan con rudeza. Solo lo dice porque nunca la tiene, intervino Torgadon con una sonrisa. Solo lo digo porque no existe tal cosa, protestó Aximan. La ciencia no lo ha demostrado. No existe la suerte, solo existe el éxito o su falta. Suerte, intervino Abaddon. ¿No es esa precisamente una palabra para la modestia? Garviel es demasiado modesto para decir, sí, Ezequiel, te vencí, tomé el palacio y triunfé ahí donde tú no lo hiciste, porque siente que eso no sería digno de él, y yo admiro la modestia en un hombre. Pero la verdad es, Garviel, que estás aquí porque eres un guerrero de un talento supremo. Te damos la bienvenida. Gracias, señor, respondió el aludido. Una primera lección entonces, siguió Abaddon. En el Mournival somos iguales. No existe el rango. Delante de los hombres puedes referirte a mí como señor o primer capitán. Pero entre nosotros no existen las ceremonias. Soy de nombre Ezequiel. Horus, dijo a su vez Aximan. Tarik, proclamó Torgadon. Comprendo, respondió Loken. ¿Ezequiel? Las normas de nuestra fraternidad son simples, explicó Aximan. Y pasaremos a ellas, pero no existe una estructura en los deberes que se esperan de ti. Deberás prepararte para pasar más tiempo con el personal de mando y ejercer junto al señor de la guerra. ¿Tienes acaso a alguien en mente que te sustituya o supervise a la 10ª compañía en tu ausencia? Sí, Horus, respondió Loken. ¿Vaipus? Inquirió Torgadon con una sonrisa. Me gustaría, dijo Loken, pero el honor debería ser para Yuval, antigüedad y rango, ¿sabes? Aximan negó con la cabeza. Segunda lección. Haz caso a tu corazón. Si confías en Vaipus, haz que sea Vaipus. Nunca transijas. Yuval es un gran muchacho. Lo superará. Habrá otros deberes y obligaciones. Cuestiones especiales, dijo Abaddon. Escoltas, ceremonias, embajadas, planificación de encuentros. ¿Te ves preparado para ello? Tu vida cambiará. Me siento optimista, asintió él. Entonces deberíamos registrarte como aceptado, dijo Abaddon. El guerrero pasó junto a Loken y vadió hacia el interior del somero lago, lejos de la luz de los faroles. Aximan lo siguió. Torgadon dio un golpecito a Loken en el brazo y lo condujo también con ellos. Avanzaron a grandes zancadas por las aguas negras y formaron un coro.
Abaddon les indicó que permanecieran inmóviles hasta que el agua se calmara por completo. Por fin quedó lisa, como un espejo, y el reflejo luminoso de la luna que salía osciló en el agua en medio de ellos. Lo único que siempre ha sido testigo de una admisión, indicó Abaddon, la luna, símbolo del nombre de nuestra legión. Nadie ha entrado en el Murnival como no haya sido a la luz de la luna. Loken asintió. Esta parece una burda imitación, masculló Aximan, alzando la vista hacia el cielo. Pero esto servirá. La imagen de la luna tiene que reflejarse siempre. En los primeros tiempos del Murnival, hará casi 200 años, se prefería capturar la imagen elegida de la luna en una bandeja de visualización o un espejo pulido. Nos arreglaremos con esto ahora. El agua será suficiente. Loken volvió a sentir. Su sensación de estar amilanado había regresado de un modo agudo e inoportuno. Aquello era un ritual, y olía peligrosamente a las prácticas de los susurradores de cadáveres y espiritualistas. Todo el proceso parecía plagado de superstición y culto arcano, la clase de sinrazón espiritual que Sinderman le había enseñado a desnotar. Sintió que debía decir algo antes de que fuera demasiado tarde. Soy un hombre de fe, dijo en voz baja, y esa fe es la verdad imperial. No me inclinaré ante ningún santuario ni reconoceré a ningún espíritu. Acepto únicamente la claridad empírica de la verdad imperial. Los otros tres se miraron por un tiempo. Les dije que era íntegro de pies a cabeza. Abaddon y Aximan se lanzaron a reír. Aquí no hay espíritus, Garbiel, replicó Abaddon, posando una mano tranquilizadora sobre el brazo de Loken. No intentamos embrujarte, dijo Aximan. Esto no es más que una vieja costumbre, el modo del que se ha hecho siempre, explicó Torgadon. Lo mantenemos por el simple motivo de que parece dar al ritual una cierta importancia. Es pantomima, supongo. Sí, una pantomima, coincidió Abaddon. Queremos que este momento sea especial para ti, Garbiel, indicó Aximan. Queremos que lo recuerdes. Creemos que es importante marcar una admisión con una sensación de ceremonia y de acto memorable, de modo que usemos las antiguas costumbres. Tal vez no sea más que algo teatral por nuestra parte, pero lo encontramos tranquilizador. Lo comprendo, respondió Loken. ¿Sí? Preguntó Abaddon. Vas a hacernos un voto, un juramento tan firme como cualquier juramento de combate que jamás hayas realizado. Hombre a hombre, impasible. Y claro, y muy, muy laico. Un juramento de hermandad, no un pacto arcano. Estamos aquí de pie, juntos bajo la luz de la luna, y juramos un vínculo que solo la muerte puede romper. Lo comprendo, repitió Loken, y se sintió como un idiota. Quiero hacer el juramento. Entonces vamos a aceptarte. Di los nombres de los demás, Torgadon. Torgadon inclinó la cabeza y recitó 9 nombres. Desde la fundación del Murnival, solo 12 habían ostentado aquel rango, un rango extraoficial, y 3 de ellos estaban presentes. Loken sería el 13º. Keishen, Minos, Verabaddon, Litus, Sirakul, Deradaedon, Caradon, Yanipur, Sejanus. Caídos gloriosamente, dijeron Aximan y Abaddon con una sola voz. Llorados por el Murnival. Únicamente en la muerte termina el deber. Un vínculo que solo la muerte romperá. Loken pensó en las palabras de Abaddon. La muerte era la única expectativa de todos y cada uno de los Astartes. La muerte violenta no era un subcondicional, era un cuándo. En el servicio del Imperio, cada uno de ellos acabaría por sacrificar su vida. Y lo aceptaban duramente. Sucederá. Era así de sencillo. Un día, mañana, al año siguiente, sucedería. Existía una ironía, desde luego. Prácticamente, según todos los sistemas de calibración que conocían, los científicos, genéticos y gerontólogos, los Astartes, al igual que los primarcas, eran inmortales. La edad no los afectaría, no acabaría con ellos. Vivirían eternamente.
5.000 años, 10.000, más allá incluso, hasta algún inimaginable milenio, excepto por la guadaña de la guerra. Inmortales pero no invulnerables. La inmortalidad era una consecuencia de sus poderes de Astartes. Sin embargo, tales poderes podían haber sido incorporados genéticamente para el combate. Habían nacido inmortales para morir en la guerra. Así eran las cosas. Vidas breves y brillantes como Hastur Sejanus, el guerrero al que Loken reemplazaba. Únicamente el amado emperador, que había dejado atrás las batallas, serían quien viviría realmente para siempre. Loken intentó imaginar el futuro, pero la imagen se negaba a formarse. La muerte los borraría a todos de la historia. Ni siquiera el gran capitán Ezequiel Abaddon sobreviviría eternamente. Llegaría un tiempo en el que Abaddon ya no libraría una sangrienta guerra a través de los territorios de la humanidad. Loken suspiró. Ese sería un día realmente triste. Los hombres llorarían pidiendo el regreso de Abaddon, pero él no regresaría jamás. Intentó imaginar cómo sería su propia muerte, y combates fabulosos e imaginarios pasaron a raudos por su mente. Se imaginó al lado del emperador librando una última y magnífica batalla contra un adversario totalmente desconocido. El primarca Horus estaría ahí, por supuesto. Tenía que estar, pues no sería lo mismo sin él. Loken combatiría y moriría. Y tal vez incluso Horus moriría para salvar al emperador en el último momento. Gloria, gloria como jamás la había conocido. Una hora como aquella quedaría tan profundamente arraigada en las mentes de los hombres que se convertiría en la piedra angular de todo lo que viniera después. Una gran batalla sobre la que se basaría la cultura humana. Luego, brevemente, imaginó otra muerte, solo, muy lejos de sus camaradas y de su legión, muriendo debido a las heridas atroces sobre alguna roca, un fallecimiento tan inmemorable como el humo. Tragó saliva con energía. En cualquier caso, estaba al servicio del emperador y le serviría lealmente hasta el final. Los nombres han pronunciado, declaró Abaddon, y de ellos aclamamos a Sejanus, el último en perecer. ¡Salve, Sejanus!, gritaron Torgadon y Aximand. Garbiel Loken, dijo Abaddon mirando justamente a Loken. Te pedimos que ocupes el lugar de Sejanus. ¿Qué contestas? Lo haré, de buen grado. ¿Efectuarás un juramento para mantener y defender la fraternidad del Murnival? Lo haré, respondió Loken. ¿Aceptarás nuestra hermandad y corresponderás como un hermano? Lo haré. ¿Serás fiel al Murnival hasta el final de tu vida? Lo seré. ¿Servirás a la Legión de los Globos Lunares durante tanto tiempo como lleven ese orgulloso nombre? Lo haré, respondió Loken. ¿Juras lealtad al comandante, que es primarca sobre todos nosotros? Preguntó Aximand. Lo juro. ¿Y al emperador por encima de todos los primarcas? Lo juro. ¿Juras mantener y defender la verdad del imperio de la humanidad, sin importar qué mal pueda atacarlo? Inquirió Torgadon. Lo juro. ¿Juras mantenerte firme contra todos los enemigos, tanto del interior como del exterior? Así lo juro. ¿Y en guerra, matar por los vivos y matar por los muertos? Matar por los vivos, matar por los muertos, repitieron Abaddon y Aximand. Lo juro. Como la luna que nos ilumina, dijo Abaddon, serás un hermano fiel a tus hermanos Astartes. Lo seré, sin importar el precio. Sin importar el precio. Se acepta tu juramento, Garbiel. Bienvenido al Murnival. Tarik, ilumínanos. Torgadon sacó una bengala de vapor del cinturón y la disparó hacia el cielo. La bengala estalló en una brillante sombrilla de luz, blanca y potente, mientras sus chispas caían despacio sobre las aguas. Los 4 guerreros se abrazaron, celebraron jubilosos, estrechándose las manos y dándose palmadas en la espalda. Torgadon, Aximand y Abaddon se turnaron para abrazar a Loken. Eres uno de nosotros, susurró Torgadon cuando atrajo a Loken hacia sí. Lo soy, respondió este. Más tarde, en el islote,
La luz de los faroles marcaron el casco de Loken por encima del ojo derecho, con la señal de la luna creciente como correspondía a la luna nueva. Era la insignia del cargo. El casco de Aximan lucía la marca de la media luna. Torgadon, la casi llena, y Abaddon, la llena. Las 4 fases de la luna se repartían entre sus equipos, y de ese modo se simbolizaba el Mournival. Se sentaron en el islote, conversando y bromeando, hasta que volvió a salir el sol. Y de esta manera es como concluye el relato del día de hoy. Espero que les haya encantado. Por mi parte fue un gozo y un disfrute editar este video a la par de leerlo. Pero si quieres más acerca de esto, pues déjame en los comentarios algún fragmento o algún libro que quieres que comparta en algún momento. Obviamente estos videos son complicadísimos de hacer, así que les pediría que se suscribiesen y que compartieran, y por supuesto dejen su opinión en los comentarios. Por mientras, esto es todo por mi parte, me despido, que la luz del emperador brille sobre ustedes.